Saludos. El día de hoy procederemos a conocer lo que es el significado, así como también todos los significados que se le ha atribuido a lo largo de los años, de la mano de muchos autores que se han valido de ciertos lineamientos para desde ellos partir e idear sus conceptos. Cabe aclarar de antemano que tocaremos también otros asuntos relacionados con lo que es el significado, pero que de cierta forma conservan cierta independencia y sin embargo podemos entenderlos partiendo de lo que es el significado como tal. Como antesala al tema de este video, podemos decir que desde la antigüedad en Grecia ya el tema del significado era algo controversial y ya se pensaba en establecer cómo podía crear el significado, a qué se refería exactamente, pero en lo principal, cómo las personas atribuían un significado a una palabra, como era entendido en aquel entonces, porque estamos hablando de una época en la que todavía no se delineaba ni se designaba el concepto de signo, que nos vino de la mano mucho tiempo después y que encontró su autocumbre en Saussure. Cabe aclarar, además, que a continuación tocaremos en cada uno de los puntos del video la opinión de algunos autores, pero también de algunos autores que se encargan de recopilar los trabajos de muchos otros. De esa manera, procedamos pues a dar comienzo al video. Bien, el primer punto se refiere a los significados del significado. Para ello, vamos a valernos del trabajo de un autor muy reconocido dentro de la semiótica y la semántica. Nos estamos refiriendo a Berruto, cuyo trabajo, del año 1979, nos servirá hoy para partir y delinear todas las ideas que han girado en torno al significado en un intento de precisarlo, es decir, de definirlo. Vale empezar primero por la definición que el mismo Berruto nos ofrece y dice, al respecto del significado, que es una información asociada a un significante de una lengua determinada. Si bien este concepto a simple vista nos podría parecer un tanto vago, lo cierto es que precisa bastante bien, desde el primer momento, la presencia de un nexo entre lo que es el significante y una información determinada. Es decir, Berruto, desde esta perspectiva, nos comienza a hablar de que el significado, independientemente de muchos criterios, debe relacionar dos elementos, en este caso el significante y una información particular que se despierte en los receptores y también en los emisores del proceso de comunicación a través del significante, ya sea que lo emitan o lo reciban. Ahora bien, procederemos a dar un pequeño recorrido a través de las definiciones que este autor agrupa en su trabajo. Vale aclarar que nos vamos a encontrar con una clasificación dividida en tres grupos. El primer grupo de estos tres comprende las definiciones conceptuales. ¿Qué son estas definiciones conceptuales? Pues bien, son todas aquellas que consideran al significado como algo mental. Dentro de este grupo incluyen dos autores, o mejor dicho, tres autores, pero dos de ellos trabajan en conjunto. En primer lugar nos encontramos con Ogden y Richards, del año 1923. Estos autores nos señalan lo siguiente: el símbolo está en relación directa y casual con el pensamiento o referencia o concepto, mientras que el pensamiento, a su vez, está en relación causal con el referente. Nuestro segundo autor, agrupado por Berruto en el primer grupo, es Ullmann, del año 1959. Por su parte, este autor nos señala lo siguiente: el significado es una relación recíproca irreversible entre nombre y sentido. Como podemos ver,
Ullmann también toma en cuenta la idea de un nexo, es decir, de una conexión entre dos elementos, que en este caso él agrupa como nombre y sentido. Sin embargo, cabe destacar en comparación con el mismo Beruto y con Ogden y Richards que Ullmann destaca el aspecto reversible, es decir, lo toma en cuenta y menciona la idea de un nexo recíproco, lo que plantea que se puedan suponer ambos elementos. Continuando, procederemos a trabajar con el segundo grupo. En este caso nos encontramos con las definiciones contextuales. Estas eluden el contenido mental que se encontraba presente en las definiciones conceptuales y le dan mucho más importancia al contexto donde ocurre una comunicación. Aún más que eso, le dan toda la importancia al contexto en sí mismo. Es decir, que de él hay que partir para poder establecer un concepto genuino de lo que es el significado. El primer autor que Beruto nos trabaja aquí es Malinowski, del año 1943. Este autor nos afirma lo siguiente: el significado de cada palabra en particular depende en máximo grado del contexto lingüístico. Si bien esta definición no puede ser tomada como algo estricto, sí se puede inferir que para Malinowski, que era un antropólogo, el significado puede sufrir cambios muy considerables dependiendo del contexto en donde sea usado el referente al cual está enlazado. Por lo tanto, ciertas palabras encontrarían un concepto distinto dependiendo de en qué momento se usa. Malinowski no se refiere solo a un contexto o no hace referencia solo al ambiente, sino también a las personas que pueden estar presentes dentro del proceso de comunicación. Es de esa manera como, por ejemplo, la palabra pato dentro del contexto venezolano, en ciertos círculos de comunicación, en ciertos grupos sociales, podrías hacer una referencia al animal propiamente llamado pato, pero también podría ser considerado como una referencia al término homosexual peyorativo, que es muy usado al momento de generar un insulto o de buscar crear una ofensa en otra persona a través del término. Nuestro segundo autor es Robbins, del año 1936. Este otro autor nos señala: el significado es conocimiento operativo, una habilidad para usar la palabra de manera que otras personas entiendan y para entenderla cuando es proferida por otras personas. En esta definición encontramos una perspectiva mucho más enfocada en el aspecto funcional que adquiere significado. Con esto nos referimos a la capacidad que tiene de hacer que dos o más interlocutores puedan comprenderse entre sí. Es decir, que el significado se refiere a aquello que permite el proceso de comunicación, ya que si dos personas intentan comunicarse mediante signos que no domina el otro o que no dominan ambos, el proceso de comunicación no tiene lugar. Un ejemplo muy claro de esto es cuando dos personas que hablan dos idiomas distintos no pueden entenderse, ya que no usan el mismo sistema de lengua. Sí pueden estar refiriéndose a los mismos objetos. Por ejemplo, designar ave en español y en inglés. Imaginemos a dos personas, a una que habla español y a una que habla en inglés, en una conversación. Ambas pueden estar refiriéndose a un ave, pero como usan signos distintos, no llegan a comprender el significado en sí mismo y por lo tanto no pueden comunicarse. Ese es el aspecto que Robbins trata de tomar en cuenta y nos acerca y nos incluye también a la vez la importancia del significado para que el proceso de comunicación pueda tener lugar. Nuestro tercer autor en el segundo grupo es Wittgenstein, del año 1935. Este nos dice: el significado de una palabra es su uso en la lengua. Ya encontramos una pequeña relación con Robbins y vemos que Wittgenstein va aún más allá
y declara que la utilización de un término es lo que moldea el significado. Por lo tanto, podemos referirnos a que los distintos contextos en los que va siendo usada una palabra van poco a poco moldeando su significado, dándole sentido a la misma. Un ejemplo de esto, o un ejemplo de esto, lo podemos encontrar muy bien en las distintas acepciones que la RAE hace constantemente a las palabras, ya que se basa en ciertos usos que hacen los hablantes de algunos términos que ya de por sí poseen un significado, pero que poco a poco van adquiriendo otros, e incluso por cuestión de desuso pierden los que ya tenían. El cuarto autor al que nos refiere Berruto es de Mauro. Por su parte, encontramos que este autor declara lo siguiente: el significado es función del uso, pero de un uso socialmente regulado y coordinado. Resulta en este punto muy evidente que de Mauro, al igual que Wittgenstein, señala que la utilización de un determinado significante es lo que va apuntando a su significado, pero precisa que ese uso en sí mismo está sujeto a un control que parte de convenios sociales tácitos. Aquí encontramos una pequeña referencia a lo que nos establecía Saussure acerca de que la lengua incluye, o mejor dicho, que el sistema de signos incluye un pacto tácito entre los miembros de una determinada sociedad. Y que si bien esos miembros inconscientemente van moldeando el significado de una palabra, no pueden hacerlo completamente deliberado, ya que están sujetos a un pacto. El siguiente autor con el que nos encontramos es Bloomfield. Este autor, también conocido, plantea que es significado de una forma lingüística la situación en que se encuentra el hablante al pronunciarla y la respuesta que suscita en quien la escucha. Es evidente, pues, que en esta oportunidad encontramos un concepto que le da al significado dos elementos fundamentales. El primero de ellos es la situación del contexto comunicativo, es decir, el contexto en donde ocurre el proceso de habla o de intercambio de información. Y el segundo elemento al que nos refiere es la respuesta del oyente. Por lo tanto, Bloomfield no olvida en sí mismo lo que vendría siendo el uso o la función del significado, pero toma en cuenta que no solamente se trata del contexto de comunicación, sino también de la respuesta que da el oyente partiendo del concepto que un determinado significante despierta en su mente. Finalmente, como último autor en introducción del grupo, nos encontramos con Antal. Este autor de Hungría, por su parte, opina que el significado es la regla que rige el uso de los signos y su modo de aplicación. En esta ocasión podemos ver que el significado, para Antal, es todo aquello que le da sentido al uso de los signos, ya que rige su manera de ser utilizados. Es muy evidente en este punto que Antal continúa en la idea del contexto. Sin embargo, él toma en cuenta que los distintos usos que los hablantes le van dando a una palabra van determinando cómo, o mejor dicho, van determinando cuál es el significado que tiene y cómo puede ser usado. Finalmente nos encontramos con el último grupo, el tercero, que se refiere a las definiciones alternativas. En este punto el autor se basa en un criterio muy simple, que es tomar en cuenta a aquellos autores que no se corresponden con los lineamientos que definieron a los grupos anteriores. En este caso encontramos primero a Pietro. Este autor dice que el significado es la clase formada por los mensajes emitidos por una señal y que el mensaje es la relación social de información, de pedido o de orden que el emisor trata de transmitir utilizando la señal. De esa forma, se comprende que Pietro toma muy en cuenta la necesidad de que una misma idea sea compartida por un determinado grupo social, ya que sin ese componente no puede existir la comunicación. ¿A qué se refiere con esto? A que no puede haber un intercambio de información si los participantes del proceso comunicativo
no dominan un mismo significado referido a un componente. Esto puede suceder cuando, por ejemplo, una persona viaja a otro país y descubre que en ese, un determinado término posee otro significado que en su país se refería a otra cosa. El segundo autor con el que nos encontramos es Eco. Este, por su parte, se limita a decirnos que el significado es una unidad cultural, es decir, que es un elemento que se encarga de definir muy bien toda la perspectiva cultural que una sociedad tiene de sí misma. Es decir, también a la vez que los distintos significados que van acuñando las palabras terminan por moldear la visión que ese grupo social tiene acerca de la vida misma. Y aquí podemos partir para decir que hay diferencias entre los distintos que hablan un mismo idioma, y es así como encontramos que la forma de usar el español en el caso de un país como Chile no es el mismo que en Venezuela. El último autor con el que nos encontramos es Schaff. Este nos dice lo siguiente: el significado es simplemente aquello mediante lo que un objeto material común, una propiedad de dicho objeto o un hecho se convierte en signo. Schaff nos refiere entonces a que el significado es todo aquello que permite que un determinado elemento se convierta en signo, es decir, que adquiera esa cualidad. Habiendo visto todas estas definiciones, podemos proceder a juntarlas en una propia definición y decimos que el significado es toda aquella idea o noción mental que está identificada por un significante concreto de una lengua determinada y que hace posible procesos de comunicación entre dos o más interlocutores. Luego de haber hablado en líneas generales sobre el significado, podemos así pasar a otro concepto que nos hará entender muchísimo más la significación desde una perspectiva muchísimo más amplia. Para poder entender la situación signo, que es el concepto del cual hablaremos en esta oportunidad, partiremos desde Schaff, que nos dice que la situación signo se presenta solo cuando las personas que se comunican entienden del mismo modo el significado del signo en cuestión. Asimismo, podemos decir que la situación signo es toda aquella en la cual un determinado signo consigue mediante su significado intrínseco hacer posible un proceso de comunicación, es decir, un acto en el cual dos o más interlocutores puedan intercambiar información y también experiencias ajenas o internas. Uno de los aspectos que tenemos que tener bien en claro para que una situación signo se pueda dar es que los interlocutores deben manejar y compartir el mismo sistema de signos, pues si tenemos un caso muy particular en el cual estemos en otro país en el cual no tengamos el mismo repertorio de signos como puede ser en Estados Unidos o en Corea del Norte, en el momento en que estas personas nos estén hablando, no podemos entender absolutamente nada de lo que nos dicen y no tendremos allí una situación signo válida. Luego de haber entendido en líneas generales el concepto de situación signo suministrado por Schaff, podemos pasar así a realizar ciertas analogías y también a compararlo con otros teóricos que el mismo Schaff nos proporciona. Primero lo haremos con Ogden y Richards, que nos proporciona un esquema que es un triángulo equilátero cuya base está constituida por una línea imaginaria. En la punta izquierda ubican el símbolo, este de su perspectiva representa el signo. En la punta superior ubican el pensamiento, al que llaman también referencia. En la punta derecha ubican al referente. Finalmente, en la base la reservan para los casos en los cuales existe una relación directa entre el símbolo y el referente. Este esquema, suministrado por los autores, debe ser entendido como lo menciona Schaff. El símbolo simboliza algo y evoca un pensamiento apropiado que se refiere al referente, objeto. La relación entre el símbolo y el referente es indirecta. Una relación directa solo aparece en los casos excepcionales en que se trata de un parecido entre el símbolo y el referente, esto es, en nuestra terminología, cuando se trata de un signo icónico. Pero Schaff no se vale solo de estos dos teóricos para crear un concepto más amplio de la situación signo, también lo hace con Johnson, quien se vale de un esquema parecido al de Oken y Richard. Johnson emplea un triángulo sin base,
Este está compuesto lógicamente por dos líneas y cada una de estas tiene en medio una pequeña flecha que apunta a ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo. En la punta izquierda, denominada A, ubica el hablante. En la punta superior, denominada B, ubica el símbolo o referencia. Y en la punta derecha, C, coloca al oyente o referente. Y asimismo, Schaff no solo hace conexiones con los autores anteriores, sino que también lo hace con uno más, y en este caso es Gardiner. Este autor en particular no se vale de un esquema como los autores anteriores, sino que nos habla de ciertos postulados. En el primero de ellos tenemos que los individuos que entablan el proceso de comunicación son muy importantes. En el segundo tenemos el objeto del cual se habla o se trata. Y por último tenemos el signo, que en este caso se encuentra enlazado con el pensamiento. Asimismo, Gardiner nos establece que para que una situación signo se pueda dar, es necesario la interacción y la relación entre los individuos. Asimismo, podemos hablar y decir que Gardiner tuvo un acierto al mostrar que los signos no existen independientemente y que es necesario el papel del hombre para que haya la comunicación. Para finalizar en este apartado, diremos que una situación signo tiene lugar cuando dos o más miembros de un mismo sistema lingüístico se valen de los signos para expresarse entre sí, ya sea una idea determinada o algo que estén pensando. En consecuencia, si no existen los interlocutores, no puede haber signos y desde luego tampoco una situación signo. Habiendo terminado así con la situación signo, es propicio pasar al lenguaje y la función comunicativa. Desde hace ya muchos años, cuando Saussure definió el lenguaje como la capacidad que tiene el hombre para comunicarse a través de signos, también puso en la palestra el papel comunicativo como uno de los ejes más importantes. Asimismo, el lenguaje condiciona mucho la forma como un determinado grupo social concibe e interpreta y además refleja la realidad. Asimismo, también tenemos a Schaff, que resalta de Worf el principio del relativismo lingüístico y nos menciona que los individuos perciben la realidad de este o aquel modo de acuerdo con las características de pensamiento que les impone el lenguaje. Asimismo, lo hace con Sapir, que nos menciona que el lenguaje es un factor activo en la formación de nuestra imagen del mundo, imagen que varía consecuentemente según el sistema de lenguaje que usemos. Es imposible negar que el lenguaje hace posible el pensamiento, como bien lo señala Schaff, y nos dice también, el pensamiento abstracto, en términos de conceptos, es imposible sin el lenguaje. En líneas generales también podemos decir que el lenguaje le permite al hombre hacer referencia a determinados elementos ajenos o internos a él. Siguiendo este mismo orden de ideas podemos obtener una proyección bastante interesante que nos habla sobre que el pensamiento está unido al lenguaje de manera inseparable y que existe una relación intrínseca e irrevocable. Para validar hasta cierto punto este postulado, encontramos que Mussolini nos dice que el hombre en situación está condenado a comunicar. No puede no comunicar, pues no puede no tener comportamientos. Todo su ser habla, y si no habla, adopta una postura respecto a la situación por la que, de hecho, ya habla. De todo lo anterior se desprende que los seres humanos están obligados no solo a pensar a través de signos, sino que en el lado exterior también a comunicar, aun de una manera inconsciente. Luego de haber realizado un viaje bastante amplio y riguroso en cuanto al significado, podemos establecer que este es muy importante y es el eje en cuanto a la comunicación. Resulta evidente que sin él la comunicación sería imposible, por lo que los humanos le deben una relación de dependencia sin importar la variedad de sistemas de signos que hay en el mundo. Y es por ello que el significado, de un modo abstracto, es lo que nos permite expresar nuestras ideas y opiniones, mantener relaciones con nuestros seres queridos y, en resumen, darle un sentido y fin a nuestro día a día, para poder llevar así nuestros pensamientos y nuestra forma de hacer absolutamente todo.